Buenas tardes, hermanos. Quería compartir con ustedes un poco más acerca de la palabra del Señor, porque ella está siempre llena de consejos para nosotros, de instrucción, de enseñanza en tiempos en los que las noticias lo copan todo y nos enteramos de cuántos enfermos hay acá, cuántos enfermos hay allá y nos preocupamos, nuestro cuerpo no solo se preocupa, se altera, en algunos casos hasta casi se enferma. Pero como dice la misma palabra, aquello que entra también sale. Así que lo que quisiera que en esta noche podamos tener es un tiempo de alimentarnos con la palabra para que ésta haga que de nosotros ah, salgan pensamientos, salgan palabras que sean apropiadas para estos tiempos de consuelo para nuestras familias, para nosotros mismos y para todos los que estamos en contacto. Entonces, para esta noche lo que tengo es un estudio acerca de Mateo en el capítulo 24. Creo que es bastante pertinente, dado el hecho de que el mundo está tan alterado y otra vez leyendo en las noticias, tanto en el ámbito secular como cristiano, y también en las redes sociales hay información acerca de que todo esto es el principio de dolores, principio del fin del mundo, ah, o ya el inicio de la tribulación y cosas como estas. Entonces, lo que quería, hermanos, esta noche es orientarles un poco en cuanto a esto para que veamos qué es lo que la gente está diciendo y lo que realmente la Biblia nos está diciendo al respecto. Entonces, si abrimos, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo y pueden ponerle pausa si quieren al audio por un momento mientras lo buscan. Y cuando lleguen, habla acerca de Jesús que predice la destrucción del templo. Pero no solamente está hablando del templo en el tiempo en el que él iba a vivir. Hay como que tres figuras acerca del templo de las que está él hablando. Y la Biblia habla precisamente del templo como algo físico. En este caso, el templo siempre ha sido entendido, en la mayoría de los casos, ha sido entendido como una edificación, ya sea una casa, luego una construcción, un edificio como el nuestro, donde nos reunimos y lo entendemos y lo conocemos como el templo. Am, pero ya en el Nuevo Testamento, la palabra misma nos enseña que ya que el Espíritu ha venido aquí a la tierra, el Señor ya ha resucitado, ha pagado por nuestros pecados, el templo llega a constituirse por por el cuerpo de cada creyente. Entonces ya no es más donde reside Dios el templo de cuatro paredes, como solía ser en el tiempo de Israel, como el pueblo escogido, que aún sigue siendo escogido, por supuesto que sí, pero que por un tiempo se le ha sido transferida esta obligación de la bendición de todo el mundo hacia los gentiles, y eso también nos indica la palabra en numerosos capítulos, versículos. Entonces, pero en este caso también está hablando de su propio templo, es decir, está hablando Cristo de su propio cuerpo. Entonces, en este entendido de las tres características de cómo debemos de entender el templo, entonces vamos a empezar con el estudio y dice así. Vamos a leer algunos versículos y vamos a tratar de darle bueno, no vamos a tratar de darle una interpretación, porque la interpretación está ahí, sino vamos a tratar de hacer que se entienda en lenguaje lo más sencillo posible para otra vez beneficio de todos nosotros. Entonces empieza diciendo así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo,
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y en muchos se engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, en toda esta primera parte, porque hay muchos más, hay más versículos, pero tocando todavía estos de acá, vamos a ver de qué templo es que está hablando el Señor en estos primeros versículos. Dice otra vez que ellos estaban mirando edificios en el templo, es decir, el templo que estaba en Jerusalén, el lugar donde estaba todavía dividido en el lugar, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde todos los judíos se reunían y sabemos que las mujeres, por ejemplo, se quedaban en un sitio y solamente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, contadas veces también para presentar holocausto para o por el pueblo de Israel. Ahora, el Señor está hablando de dos templos en realidad, cuando dice que esto va a ser derribado, porque en otro pasaje recuerden que nos dice también que no quedará piedra sobre piedra, o perdón, que lo derribará en 3 días, pero después de este tiempo será vuelto a edificar. Entonces, en este caso específico está hablando de el templo que estaba en Jerusalén, que llega a ser destruido en el año 70 más o menos después de Cristo. Es decir, Cristo si viniera más o menos en el año 0, estamos hablando de que Él fallece y resucita en el año 33. Para el año 70 tenemos todavía 37 años. Entonces, más o menos después de 37 años de que Jesús se va a los cielos nuevamente, es que el templo en Jerusalén es destruido. ¿Y cómo es destruido? La historia nos dice que justamente empezando ya en el año 66, lo que pasa es que los judíos empiezan a rebelarse y quieren para sí otra vez tomar control de, de Jerusalén, porque estaba bajo dominio de los romanos. Entonces lo que sucede es que el emperador Nerón decide mandar a un ejército para que ellos puedan tomar control nuevamente de Jerusalén. Y en esto se le encomienda también, no solo a uno de sus generales, pero también su propio hijo Tito va y ejecutan la retoma de Jerusalén. En esta toma, lo que sucede es que lo queman todo, lo destruyen absolutamente todo y el templo es completamente destruido. Es decir, queda en ruinas. Y desde ahí el templo deja de ser y no se construye sino otra vez hasta muchos años después. De hecho, una de las profecías en la Biblia que todavía está para cumplirse, habla de que los judíos tomarán otra vez control y alabarán otra vez a Dios en este templo e invocarán su nombre. Pero por ahora, este templo está bajo el control de los musulmanes, está ubicada en la parte palestina, musulmana, en el Medio Oriente, es decir, si fuéramos a Israel, fuéramos a Jerusalén. Jerusalén tiene la parte de la ciudad antigua. En la ciudad antigua está dividida porque en la guerra de los 1960 y ya los judíos o los israelitas en este caso habían retomado la ciudad por la fuerza
y también ya habían retomado el templo del monte, pero que después por unos acuerdos entre naciones y las Naciones Unidas y demás, se quedó que los israelíes retrocedan y no tengan control de, del templo. Ahora tiene el nombre de la mezquita de Omar. Es la imagen que nosotros vemos a veces en fotografías en la que hay un domo dorado en Jerusalén. Entonces, si vemos un muro, ese muro es lo que delimita al pueblo de Israel hacia un lado y la parte palestina musulmana al otro lado. Entonces, sin embargo, lo curioso es que les dan entrada libre, pero no para hacer ningún tipo de manifestación religiosa mientras vayan a la, a la mezquita que ellos le llaman ahora. Entonces, la gente puede pasar al otro lado y puede ir, visitar la mezquita, pero no puede hacer, por decir así, una reunión religiosa, un culto. No puede hacerlo. Entonces va a llegar el día, sin embargo, en que los judíos vuelvan a este lugar y tomen posesión nuevamente del templo. Entonces eso no ha sucedido, eso es algo que tiene que volver a suceder para, para el cumplimiento, para cumplimiento o de que sepamos qué tan más cerca está la segunda venida de Cristo. Pero también está hablando acerca de la destrucción, si hacemos correlación con el otro pasaje, de la destrucción de su propio cuerpo, en el que está hablando de que Él, Cristo mismo, iba a ser sacrificado por todos y luego iba a resucitar al tercer día. Por eso es que se metió en problemas con los fariseos y los importantes de la ley en ese tiempo, porque ellos estaban pensando o fueron con el argumento de que Él iba a destruir físicamente en esa ocasión el templo. Entonces, básicamente ellos estaban entendiendo esto como una amenaza que podríamos decir hoy como una amenaza terrorista, de que él iba a destruir su lugar santo. Entonces, esa era una razón más en su entender de que él no era para ellos el Mesías, porque estaba amenazando uno de sus lugares o su lugar más sagrado, que era el, el, el lugar santísimo. Pero bueno, entonces sabemos que por la historia, en el año 70, Jerusalén es destruido. También sabemos um, que ha habido guerra tras guerra a través de la historia, no solamente desde el tiempo de Jesús hasta el nuestro, sino que también anterior a él. La tierra no ha vivido tiempos de paz, de mucho, de mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, hay un muy importante pero ahí, de que la gente no esté empezando a corretear por todos lados, sino simplemente que eso es como un principio del fin, que no quiere decir que va a ser un principio que va a tomar una semana, 2 semanas, un mes, un año, sino que ha estado tomando lugar ya desde que el Señor ha retornado a los cielos. Porque podemos evidenciar que se ha levantado nación contra nación, justamente como el pueblo judío se ha levantado en ese tiempo y tuvo que fue sometido por la fuerza por los romanos, y no es sino que hasta el 1948 que Israel vuelve a constituirse como una nación, con un territorio físico. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, es que Israel es retornada a los judíos después de haber estado en protección de los ingleses. Entonces, es mucha más larga todavía la historia, pero sabemos que pasa de nuevo a Israel a tener territorio. Entonces transcurrieron casi 2000 años desde esto que está escrito de los rumores de guerra, y entonces todas las personas, desde el tiempo de Jesús hasta nuestros tiempos, todos siempre han estado preguntándose qué más tiene que suceder, porque hay guerra tras guerra, también habla de pestilencias, y muchos hoy en día están preocupados de que estas pestilencias que habla en el versículo 7
en las que indica, por ejemplo, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Am, el hambre, la pestilencia, como les contaba antes, ya ha existido también y aún más grande de lo que está sucediendo ahora. Las cantidades de muertos que se contaban, como les contaba en la peste negra, se contaban por los millones de habitantes, decenas de millones. Y si hemos de comparar una enfermedad con otra, una pestilencia con otra, hemos tenido una infinidad de ellas. Aún la malaria ha sido una de ellas, el dengue, la fiebre amarilla, todas ellas, ¿no es cierto? Hay enfermedades en todas partes, pero estamos como que viendo un aumento en la frecuencia de estas enfermedades y de novedosas enfermedades que se están manifestando aún más rápidamente de lo que solían manifestarse antes. Eso es indudable. Pero para los que están preocupados, por ejemplo, con decir que este es un tiempo justo en el que se está hablando de esta pestilencia, que es la última pestilencia, que este es uno de los caballos del Apocalipsis o una de las copas derramadas sobre el mundo. No lo es, no es el tiempo aún, porque hermanos tienen que recordar, y es una bendición que la iglesia puede estar ahorita, por ahora en el estudio de Apocalipsis, porque el Apocalipsis da muchas luces en esto, por supuesto, dando luces sobre todo lo que ya está escrito en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, no vamos a elaborar mucho tampoco para que ah, puedan seguir estudiando esto en las clases de los jueves. De todas maneras, am, hay cosas, como les decía, que tienen que suceder, pero que no necesariamente son el fin. Tenemos que recordar también de que Mateo fue escrito pensando específicamente en el pueblo judío, porque se tiene la imagen de Cristo como un rey vencedor a lo largo de de toda la carta, o del Evangelio más bien dicho, y aplica muy bien al pueblo judío porque para ellos el ansia, o para ellos la imagen del Mesías es justamente ese, un rey conquistador, un rey vencedor, un rey protector, la continuación de, de los reyes, precisamente en la descendencia de David, el cual iba a traer otra vez la prosperidad prometida y la bendición al pueblo de Israel. Entonces en su mente sigue estando y va a estar hasta el último de los días la idea de su gran rey vencedor y conquistador. Entonces el Señor va a volver como un rey, efectivamente, en su segunda venida, pero debemos de recordar de que ese es un fenómeno diferente al fenómeno o al evento del arrebatamiento, el cual es específico para la iglesia, es decir, para los gentiles. Hermanos, el arrebatamiento va a ser el final de haber cedido la tea de los judíos a los gentiles. Después de esto va a retornar a los judíos en el tiempo de la tribulación, pero para eso la iglesia ya no va a estar presente. Debemos de recordar cosas como, por ejemplo, los 144.000 sellados son todos del pueblo de Israel, 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene nada que ver ya con el pueblo de Dios que conocemos nosotros como la iglesia. Ahora también habla más adelante acerca de la abominación desoladora que iba a tomar lugar en Jerusalén. No de la destrucción de Jerusalén, pero sino que está hablando de la abominación desoladora, versículo 15. Pero antes también el versículo 14, porque es importante que revisemos esto, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y luego continúa hablando acerca de
ah, dice que aquellos que estén cerca, por ejemplo, los que están en Judea, huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo en su casa. Básicamente no va a haber tiempo. Cuídense, está diciendo. Pero ¿de qué se está refiriendo eso de que? Habla de que todo el mundo debe, a ver, versículo 14 otra vez, para que no nos confundamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si solo leyéramos este versículo, como acostumbran algunos otros, yo mismo cuando era muchísimo más joven, solía usar este versículo como algo que, como que estaba atajando la segunda venida de Dios. Pero ¿cómo es que Dios se ha provisto? ¿Cómo es que Él ya ha planeado las cosas de tal manera que realmente el Evangelio ha llegado a todas partes? El otro día yo compartía acerca de los asirios y de cómo este pueblo había sido al final destruido por los babilonios, que fueron llevados ellos también a la desolación en su tiempo, y Egipto y tantos otros. Pero era interesante cuando revisaba información y dónde están los asirios y dónde estaba Nínive. Cuando mencionábamos también a Jonás, lo interesante es que Nínive es cerca o estaba ubicada, diremos, en lo que ahora se conoce como la ciudad de Mosul o Mosul, como se dice en español, en Irak, donde ha habido guerras recientes, ¿no es cierto? Y todavía hay. Entonces, mucha de esta gente ha ido por toda la zona del Medio Oriente, fueron esclavizados, nos dice la historia, y como que su identidad de pueblo fue casi eliminada de la tierra y de la memoria de la tierra. Pero lo interesante es, hermanos, que después de Cristo, en el folclore del pueblo asirio, de lo que queda de ellos, comentan que Pedro mismo, el apóstol Pedro, habría ido a esta parte del mundo y también otros a predicar el evangelio, y una de las iglesias muy antiguas y fuertes, de hecho, es del remanente de este pueblo asirio. Tanto así fue el planear de Dios a través de la historia, que ya en Nínive les muestra quién es Él, a posterior les muestra a Cristo y las respuestas a todas sus necesidades, porque al enviar a Pedro, escuchan el Evangelio y dice que esta es uno de los grupos de personas que había sido de los más fieles en llevar el Evangelio por toda la zona del Medio Oriente e inclusive bordeando a la India. Entonces, ellos son solamente un ejemplo de tantos otros pueblos en los cuales había el Evangelio llegado por todas partes. Podemos entrar en discusiones de los beneficios y dificultades, por decir así, de lo malo y lo bueno de la Inquisición, de que los españoles hayan venido a esta parte del mundo. Sí, ha habido malas cosas, han habido abusos, matanzas, genocidios y demás. Recordemos, sin embargo, que aún a pesar de eso, por lo malo que el hombre es, el Señor ha puesto gente fiel a Él para que vaya y predique el Evangelio en todas partes. O sea, han llegado y lo han predicado. Am, y es así como se ha hecho en todas partes. Pero también este pasaje está hablando, si entendemos que está hablando del pueblo judío, sabemos por lo que la Biblia nos está diciendo que cuando los 144,000 a futuro, ya cuando la iglesia no esté, otra vez repito, estos 144,000 van a hacer precisamente esto, van a ir por todo el mundo y van a predicar este evangelio y muchos van a ser convertidos en este tiempo difícil. Entonces, cuando en los posteriores versículos habla la gente perseverando, esforzándose hasta el final y demás, de que no regresen si ya están en los montes y todo esto, está hablando específicamente de los últimos tiempos, pero ya después de que la iglesia ha sido arrebatada. Porque dice también de que si yo no acorto estos días, ¿quién va a sobrevivir? Dice el Señor mismo. Está hablando de los últimos años de la tribulación, porque los primeros 3 años y medio todo el mundo va a pensar que está todo bien, va a ser un mundo en paz, en armonía, con comida abundante. Es decir, el mundo no va a extrañar a la iglesia, porque van a pensar que se la tienen todo bien, pero va a llegar el tiempo
en el que la verdadera abominación desoladora se va a manifestar. Hay dos líneas en esto de la abominación desoladora. Una de ellas habla de que Antíoco Epífanes, en el año más o menos, si no me equivoco, 130 años antes de Cristo. No, a ver, aquí revisándolo dice, él reinó más o menos entre el año 175 y 164 antes de Cristo. Este caballero, este rey, fue y desoló a Jerusalén como una de tantas otras veces y hizo un sacrificio de un cerdo en el lugar santísimo. Y eso es abominante en muchos sentidos. Un gentil, para empezar, no podía ir uh, y estar en el templo, menos aún estar en el lugar santísimo, pero este caballero va, hace el sacrificio de un cerdo, además que era para los judíos un animal impuro, y básicamente se posiciona a él como Dios mismo. Es decir, es como una imagen previa de la abominación desoladora que iba a venir a futuro. Ahora algunos dicen ya se ha cumplido y esa es la única desolación que va a haber. Pero la Biblia claramente dice que va a haber un tiempo en el que en la tribulación el anticristo va a ir a Jerusalén, va a tomar control del mundo básicamente y él mismo va a proclamarse Dios y va a demandar que a él se le rinda homenaje y obediencia, es decir, aún más que Antíoco Epífanes, él va a hacer que la gente le sirva como si él fuera un dios. Entonces, esta abominación es de dos facetas, digamos, de dos caras, una que ya ha sucedido y la otra que va a suceder, pero repito nuevamente que no es ya en el tiempo en el que la iglesia va a estar acá. Ahora, versículos posteriores a eso, sin embargo, habla todavía de las cosas o describe lo que va a estar sucediendo, como el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, como decíamos antes, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, ¿quiénes son estos escogidos? Estos escogidos ya no es la iglesia otra vez, sino que son aquellos arrepentidos de los 144,000, es decir, a los cuales los 144,000 fueron. Entonces podemos asumir fácilmente que han de ser millones de personas que escucharán el Evangelio, pero que bajo amenaza de muerte les va a costar aceptar al Señor y el precio para pagar fácilmente va a ser su vida. Y lo que está diciendo acá es que estas personas que queden las van a ver, pero difíciles, porque todo el mundo va a estar en su contra. No es una pequeña persecución, esta es la gran persecución instigada por Satanás mismo, encabezada por él mismo, con el objetivo de acabar con la humanidad, porque él sabe que su fin se acerca. Entonces esos años van a ser terribles. Ahora, para casi concluir, hermanos, porque el tiempo también es breve, ah, mucha gente está confundida con la segunda venida de Cristo, otra vez repito, y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando hablemos, debemos de tener cuidado de que lo que nos compete como iglesia es cumplir con lo que el Señor nos ha mandado, porque, otra vez digo, en lo que respecta a la iglesia, todas las profecías ya se han cumplido y lo único que queda es que el Señor nos arrebate. Es decir, para aquellos que ya han dormido, es decir, para los que han fallecido, se levantarán, para los que seguirán viviendo cuando Él nos llame, seremos transformados y al final todos iremos y le encontraremos al Señor en las nubes. Recordemos que cuando se estaba yendo Jesús y la gente estaba mirando a los cielos, ¿recuerdan que dijeron los ángeles? Le dijeron, varones judíos, ¿qué es lo que están mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de los cielos hacia las nubes, de esa misma manera también volverá, volverá a las nubes. Entonces, el arrebatamiento
se manifiesta o se va a manifestar de esa manera. El Señor no llega hasta la tierra, sino que llega hasta las nubes, dice, y nos llama y nos vamos con Él. Ya con la iglesia asegurada, es decir, con los creyentes en los cielos, recién el Señor vuelve al final de la tribulación para recoger a todos aquellos que han sobrevivido y han aguantado y han perseverado este tiempo de la tribulación. Y con ellos hay otras cosas que Él va a hacer. Pero al final de cuentas todos van a ser salvos. Pero sin lugar a dudas que les va a costar muchísimo más. Entonces, qué bendición es que todavía nos encontremos en el tiempo de la iglesia. Qué confort es saber, por lo menos para mí, que este tiempo es pasajero. Es sin duda una de las tantas señales que el Señor ya nos ha mostrado a través de la historia. Pero no pensemos que este es el fin, que ya estemos en la tribulación, porque eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, hermanos, paciencia, amor para con todos, amor para con sus familias. ah, no empiecen a venderlo todo, paciencia nomás, porque el Señor tiene esto en sus planes. Así como Él hizo que Job, aun siendo recto, pasó por tal calamidad y sufrimiento, al final Él es recompensado por haber perseverado. Pero recuerden que en este tiempo, que le tardó mucho tiempo, en que no encontraba qué es lo que había hecho mal, pero al final de cuentas se da cuenta otra vez de que se estaba justificando a sí mismo, cuando el hombre no puede hacerlo, aunque tenga una vida recta, digamos así, y casi irreprochable. Entonces no cometamos el mismo error, sino seamos prontos a admitir nuestras falencias, a admitir lo poco que somos, pero a la vez no que somos nada, sino que tenemos valor en Cristo, porque si no, no hubiera venido para morir por nosotros, porque le somos tan importantes. No somos cualquier cosa, pero a su vez somos poco comparado con Él. Entonces debemos de reconocer cuál es nuestra posición en nuestra relación con Cristo. Y debemos recordar que Él nos llama hijos e hijas y nos ha hecho familia ya con Él. Entonces, tenemos tanta bendición de acercarnos sin ningún temor y de pedirle, de preguntarle, de hablar con Él, algo que ni siquiera el pueblo judío tuvo en su tiempo. Entonces, bendiciones a todos esta noche, hermanos, y que Dios les cuide. Cuídense también cada quien. Quédense en casa, obedezcan nomás las recomendaciones que se dan y nos vemos pronto ya. Esto no es para siempre ni va a durar para siempre. Bendiciones.